Estamos en guerra espiritual. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, debes tener siempre presente que los creyentes estamos en una guerra contra el enemigo de nuestras almas, contra Satanás, contra el mundo y contra nuestra propia carne, nuestra antigua naturaleza, nuestro viejo hombre. Así que recuérdalo todos los días. Estamos en guerra, pero la victoria ya está dada, es del Señor Jesucristo. ¿Qué tal, hermanos? Hoy comenzamos una nueva serie del libro de Números, el cuarto libro de la Biblia. Y se le llama así porque hay una gran cantidad de censos que Moisés y Aarón hicieron del pueblo para saber con cuántos varones de 20 años para arriba contaban que pudieran salir a la guerra. Recuerde que el pueblo de Israel ya salió de la esclavitud en Egipto, ya se les dio la ley ahí en el Éxodo, en el monte Sinaí bajo Moisés, se les dieron las instrucciones de cómo construir el tabernáculo, ese punto de reunión entre Dios y los hombres, cómo debían adorar al Señor por medio de sacrificios bajo los oficios del sumo sacerdote Aarón y sus hijos. Y ya vimos cómo todo eso nos habla de Jesús. Pues ahora el pueblo de Israel va a emprender ese camino por el desierto y se dirigen hacia la tierra prometida. Tienen que enfrentar peligros, ataques sorpresivos, riesgos. Van por ese desierto donde la guerra ya empezó. Y sobre todo cuando entren a la tierra prometida, iba a haber guerra y por eso hacen gran cantidad de censos y de ahí viene el título Números. Los hebreos le llamaban diferente a este libro. Quisiera que vea por favor Números 1:1. Vamos a estar leyendo un capítulo al día del libro de Números. Quiero pedirle que tome el tiempo de leer el capítulo del día. Vamos a ir cabalito con la fecha. Hoy que es día 1, vamos a leer Números 1. Mañana el 2 y así sucesivamente. Cuando usted haya leído el capítulo del día, viene a escuchar la reflexión y compartirla con sus contactos. Comencemos hoy con el libro de Números y veamos a Jesús. Mire por favor Números 1:1. Ahí se ve el título hebreo que tenía este libro. En hebreo este libro no se llama Números, se llama Jehová habló, o también se le conoce como En el desierto. Todo esto viene de Números 1:1. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Y por eso los hebreos conocen este libro como Habló Jehová o Él habló. Aún otros le dan el nombre de En el desierto. Pero en la traducción griega conocida como Septuaginta se le llamó Números por la gran cantidad de censos. ¿Qué mensaje hay en estos censos que pueden parecer un poquito aburridos? ¿Qué mensaje precioso de la palabra hay para nosotros hoy en Cristo? Bueno, que el Señor tiene un lugar especial reservado para ti en la iglesia de Cristo. Tú y yo somos soldados del Señor y debemos recordar que estamos en guerra espiritual, guerra contra Satanás, contra el mundo, contra la carne. Mire la instrucción que Dios les dio, versículo 3, Números 1:3 dice, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Y van a tener 12 ayudantes, uno de cada tribu. Mire cuántos salieron de la primera tribu, de la tribu de Rubén, versículo 21, Números 1:21, dice, los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. Veamos otro ejemplo en el 23. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. Un ejemplo más en el 25, los contados de la tribu de Gad fueron 45,650. Luego va la tribu de Judá y todas las demás tribus. Usted lo puede leer ahí en casa, todo el capítulo 1 de Números. Y al final nos da el total, versículo 45. Números 1:45, léalo conmigo, dice, y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. Muchachos jóvenes, fuertes, que podían salir a la guerra, que podían defender a las mujeres, a los niños, a los ancianos en esa travesía del desierto al entrar en la tierra prometida. Ya de 20 años para arriba eran considerados guerreros. Miren, no importa la edad que usted tenga. Hoy en el nuevo pacto, usted es un soldado de Cristo. Puede que seas un joven, puede que seas un niño, alguien menor de 20 años, o puede que tengas más de 60 años. Para ser un miembro de la iglesia de Cristo no hay edad. En Jesús, en el nuevo pacto, no hay jubilación. Sigue siendo útil para el reino de Dios. Dice ahí el salmista, el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová, florecerán en los atrios, estarán vigorosos y verdes, dice, para glorificar al Señor y anunciarlo. Tú eres llamado a las filas de la iglesia
para ser un soldado de Cristo. Y así como ellos iban bien organizados, mire la importancia de la organización en la iglesia. El pueblo de Israel iba bien organizado bajo el liderazgo de Moisés, el sacerdocio de Aarón, militarmente el líder era Josué, y estaban divididos por tribus y debían acampar en cierto orden. Así en la iglesia de Cristo hay un orden. Cristo es la cabeza, Él nos ha puesto líderes, Él nos ha puesto pastores, ha puesto servidores, ha puesto oficiales en la iglesia. Mire, asista a su iglesia y ofrezca ayudar, ofrezca servir con sus dones, con sus talentos, con su tiempo, con sus bienes. Pongamos nuestra vida al servicio de Cristo y sometámonos al liderazgo de nuestra iglesia, sometámonos a nuestros pastores, a nuestros líderes inmediatos. Apoyemos la obra del Señor porque usted y yo somos llamados. Otra aplicación es que el Señor conoce el número de los que son suyos y ni uno se le perderá. Si usted hoy está triste porque un ser querido no ha venido a Jesús, descanse en esta promesa, encuentre consuelo, que ninguno de los que son de Cristo se le va a perder porque Él conoce el número. Y crea que aunque esa persona se vea lejos, el Señor es poderoso para llamarle a sus filas. Siga orando por ese cónyuge, siga orando por esos hijos, por esos compañeros de trabajo o de estudios. El Señor conoce el número de los redimidos y Él se encargará que todos entren en esa tierra prometida. Otra aplicación, estemos alertas para la guerra porque no sabemos en qué momento va a atacar el enemigo. Estos 600,000 hombres tenían que estar atentos y alertas por si eran atacados por atrás cobardemente por el enemigo o eran atacados de noche cuando menos lo esperaban. Pero mire, tenían una promesa: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No vivamos con temor, vivamos alertas, sabiendo que estamos en guerra y que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No ignoramos sus maquinaciones, pero dice la palabra que vestidos con la armadura de Dios, que es la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el calzado del evangelio, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el cincho de la verdad, nosotros podemos resistir al diablo y él huirá. Y recordemos, hermanos, que viendo a Jesús todos los días, perseverando en la palabra, siendo parte de ese ejército, de esa iglesia local, el Señor Jesucristo ya ganó la victoria sobre el enemigo en la cruz. Usted y yo no tenemos que ganar ninguna batalla, solo tenemos que resistir al diablo y este huirá. Solo tenemos que estar firme en el día malo y poder resistir, dice la palabra. En otras palabras, el enemigo ya está vencido, ya está derrotado, pero es un mal perdedor. Va a tratar de atacar. Solo manténgase en la victoria. Usted y yo peleamos desde la victoria de Cristo que alcanzó por nosotros en la cruz. Pero estemos alertas, vigilantes. Dice la palabra que velemos, que oremos, para que no entremos en tentación. Cuide su familia, cuide sus hijos, cuide su propia vida cuando se sienta débil. Apóyese en los hermanos en Cristo para que puedan orar por su fortaleza, para que usted tenga victoria. Estamos en guerra espiritual y termino con esto. La clave de la victoria es que nos mantengamos alabando al Señor constantemente. Mire cómo termina Números 1 con los levitas. Dice en el versículo 50. Números 1:50, con esto nos vamos, dice: sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y sus enseres y servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Lo tenían que desarmar cuando iban a partir y volver a armar cuando iban a acampar. El trabajo de los levitas era guardar el tabernáculo y llevar a cabo la adoración. Usted y yo somos levitas espirituales, somos adoradores. Tu victoria va a venir alabando a Cristo en todo momento. Vas a poder resistir al tentador. Adorando al Señor vas a poder vencer la depresión. Tentación, depresión, adicción se vencen alabando y contemplando la gloria de Cristo Jesús, que ya venció por nosotros en la cruz del Calvario. Así que somos soldados de Cristo y somos levitas espirituales llamados para disfrutar la victoria de Cristo en esta guerra espiritual. No temas en el desierto, la victoria es del Señor.